Soy Natalia Moreno y una vez más les doy la bienvenida a La Voz de Consultor Salud. Hoy hablaremos de un tema esencial para el sector salud y de gran interés para las empresas sociales del Estado. Se trata de dos proyectos de resolución que dio a conocer el Ministerio de Salud y Protección Social hace unas semanas. El primero se trata de los lineamientos para el uso y ejecución de los recursos del subcomponente del subsidio a la oferta en el Sistema General de Participaciones en Salud. Y el segundo sobre las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación, recursos y monitoreo de los equipos básicos financiados por la UPC. Hoy nos acompaña la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI. Doctora, bienvenida a La Voz de Consultor Salud. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Doctora, para iniciar esta conversación, enfoquémonos en las directrices que quiere establecer el Ministerio de Salud para el uso de los recursos del subsidio a la oferta por parte de las empresas sociales del Estado. A grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo de estos lineamientos y cómo impactan en la operación corriente de las empresas sociales del Estado? Bueno, en primera instancia tenemos que tener en cuenta que las empresas sociales del Estado que hoy reciben subsidio de oferta son entidades que, o más bien, el objetivo de ese subsidio de oferta es tener que las instituciones tengan los recursos para mantener una capacidad instalada que en operación no es rentable. Estamos hablando de servicios como urgencias y hospitalización, que son servicios trazadores y que si nosotros miramos en situaciones o en instituciones, perdón, alejadas y apartadas, por el número y el volumen de pacientes que son atendidos, pues digámoslo así, no es rentable desde el punto de vista financiero tener esas instituciones abiertas porque hay que tener médico 24 horas, auxiliar de enfermería, médico y una serie de profesionales que tienen sí o sí que estar en el momento en que se requiera la consulta de un paciente. Eso o por eso fue generado ese subsidio de oferta para esas instituciones que tienen esos servicios trazadores y que son únicos prestadores. Ahora bien, vemos cómo realmente ese subsidio de oferta se había enfocado inicialmente de tiempo atrás solo a esas instituciones de pronto alejadas y apartadas, pero vemos que en prácticamente todos los departamentos del país hay instituciones que requieren precisamente tener ese auxilio o subsidio, digámoslo así, para tener servicios no solamente trazadores. Estamos hablando el solo servicio, por ejemplo, de pediatría, que lastimosamente ha sido cerrado en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, sobre todo por la falta de rentabilidad. Lo que pretende con esta resolución es que esos equipos de territoriales sean financiados, pero no como hoy en día ocurre, y es que las instituciones públicas que tienen esos equipos extramurales para muchas veces hacer intervenciones colectivas son esporádicos y dependiendo de los recursos que lleguen a la institución. Con esta nueva metodología y estos nuevos recursos asignados, ya para el modelo preventivo y predictivo, los equipos territoriales tienen una característica fundamental y es que son permanentes. Eso de entrada nos va a permitir que, como se dice coloquialmente, la salud pública no salga a vacaciones, porque las enfermedades no salen a vacaciones. Uno no puede decirle al dengue o a otro tipo de enfermedades, venga, en diciembre, en inicios de enero, estamos apenas organizando contratación. La idea es que durante todos los meses del año se tengan esos equipos y mucho más ahora con el modelo en donde se busca es generar una identificación de riesgos y pues prevenir lo que es prevenible. Entiendo, doctora. En esta resolución que se enfoca principalmente en las empresas sociales del Estado y los administradores de infraestructura pública que sean monopolio, ¿cómo se determina que una ES, una empresa social del Estado o administrador de infraestructura tenga la condición de monopolio en la oferta de servicios trazados y cuáles son las principales entidades monopolios
que van a recibir este subsidio. Cuando nosotros hablamos de servicios trazadores, estamos hablando de urgencias, hospitalización. Prácticamente en 580 municipios del país, los hospitales públicos solamente están hechos. Solamente es el hospital público quien tiene el servicio de urgencias, la hospitalización, y de pronto hay algunas instituciones, pero más privadas y consultorios en forma aislada. Entonces, ese tipo de instituciones son fácilmente identificables porque no existe ninguna oferta privada en ese tipo de municipios. Hasta hace poco estamos hablando de 2 años, en San Andrés Islas estaba el hospital, pero era operado por terceros. Ya hoy es una empresa social del Estado. Entonces, esas instituciones que son únicos prestadores, no existe otra institución. En el momento en que exista otra institución privada, ya deja de ser, por obvias razones, monopolio y ya no es candidata inicialmente de este tipo de recursos. Doctora, otro aspecto que aborda este proyecto de resolución es la presupuestación de los recursos del subsidio a la oferta. En ese sentido, ¿cómo deberán los departamentos, los distritos, los municipios certificados planificar la presupuestación de los recursos de este subsidio? Normalmente el presupuesto que manejan estas empresas sociales del Estado o los recursos deben ingresar al presupuesto de ellas. Ese presupuesto generalmente está con destinación específica para este tipo de actividades y la forma o los recursos, digámoslo así, son distribuidos directamente desde el gobierno nacional ya por unas fórmulas que dependen de la densidad poblacional, de la dispersión geográfica que exista, de obviamente las características de la población. Y usualmente, o hasta la fecha, digámoslo así, se han hecho digamos, a través de convenios que se hacen con la entidad territorial para la ejecución de estos recursos. Ejecución que no está ligado a producción de actividades. O sea, no puede estar ligado a cuántas consultas o cuántas actividades realizo, porque precisamente, como su nombre lo dice, es un subsidio, como te dije inicialmente, para tener servicios abiertos que per se no son rentables. Lo que sí se debe es garantizar unos indicadores de calidad concertados entre la entidad territorial y el hospital. Hay unos cambios que se están planteando desde este gobierno y es el hecho de que con la antigua metodología, departamentos, por ejemplo, como Antioquia, eran de los que más recibían recursos y departamentos como Guajira, con mayores necesidades, pues no lo recibían. Entonces, en ese sentido, hay un cambio de metodología para que no solamente sea directamente proporcional al volumen de población, sino también a las necesidades básicas insatisfechas. Doctora, y ahora para enfocarnos en el aspecto financiero, que es un tema que nos compete, ¿cómo se definirá el gasto permitido bajo estos recursos y qué actividades específicas van a financiar? Cuando el ministerio emite las resoluciones con la asignación de recursos para los equipos territoriales de atención, está generando primero definiendo qué perfiles van a tenerse en esos equipos territoriales, los cuales pueden tener unos pequeños ajustes de acuerdo a las necesidades. Pero hay un punto fundamental y es que se busca y es coherente los recursos asignados con el tener unos contratos dignos y decentes para para los profesionales y para el talento humano en salud que están en esos equipos territoriales, teniendo unos incentivos con la asignación de recursos para irse a esos sitios lejanos y apartados. Entonces tenemos como normalmente hoy un profesional, por darte un ejemplo, un médico por prestación de servicios está alrededor de 5 o 6 millones de pesos, pues los recursos que están llegando para la contratación de este tipo de profesionales en esas zonas apartadas está alrededor de 11 millones de pesos.
Obviamente, dentro de esos 11 millones de pesos hay que tener en cuenta que ese profesional tiene que trasladarse y que en un momento determinado también tiene que buscar, digamos, el tema de alojamiento en esas zonas apartadas. Pero ya hay unos valores diferenciales e importantes que están definidos incluso en la misma resolución. Doctora, y bajo estas condiciones, ¿cómo se realizará el giro de los recursos a las empresas sociales del Estado y administradores de la infraestructura pública? Recordemos que es un giro que va a ir directamente desde el ADRES. La resolución aún no ha sido colocada en firme, todavía no está firmada, no está legalizada, pero también tenemos que tener en cuenta que esa resolución a su vez tiene una reglamentación que todavía no conocemos. Y esa reglamentación es la que tiene que entrar a definir ya la operación y el mecanismo por el medio del cual se va primero a cuáles van a ser los soportes, por ejemplo, que se deben entregar como parte de las actividades que se van a realizar y cuáles van a ser y cómo van a ser las auditorías que se van a realizar precisamente para todas esas actividades. Pero con lo que se define hoy, que conocemos con el proyecto de resolución, va a haber una reunión ministerio entre las EPS y una vez concertado todas las condiciones, el ADRES es el que gira directamente a los prestadores. Doctora, y ya pasando a otro tema, también se emitió el proyecto de resolución sobre las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación y recursos de los equipos básicos que son financiados por la UPC. Frente a este tema, para quienes desconocen como tal el concepto de equipos básicos, ¿usted nos podría dar una amplia explicación de esto? Bueno, digamos que el concepto de equipos básicos de atención o como se llama en este momento, que son equipos territoriales de atención, es un concepto que está desde la ley 1438, estamos hablando del 2011, pero que nunca habían sido reglamentados. Y es parte de la estrategia de implementación de la atención primaria en salud. ¿Qué nos dice la atención primaria en salud? Que nosotros debemos trabajar con la gente en los territorios para identificar sus necesidades. La labor de estos equipos territoriales es precisamente que sean responsables de un grupo de familias y de un territorio. Eso es una de las características primordiales y fundamentales cuando hablamos de una estrategia de atención primaria, y es tener un territorio a su cargo. El territorio a cargo va a depender de el número o sea, mejor dicho, un equipo puede ser responsable de un grupo de familias dependiendo qué tan disperso o qué tan concentrada esté la población. Si yo tengo una población concentrada, estamos hablando de que un equipo básico puede ser responsable más o menos de 500 familias, pero si yo tengo una dispersión importante por el tema de desplazamientos, pues se disminuye a 300, 250 familias. ¿Cuál va a ser el papel de esos equipos territoriales? Primero, una identificación de necesidades, pero no solamente identificación de necesidades y riesgos desde el punto de vista de salud, sino de todo lo que impacta en salud. Entonces, riesgos ambientales, riesgos psicosociales, riesgos como tal sociales, que en un momento determinado, como de alimentación, de falta de empleo, en una serie de condiciones que en la medida en que se identifiquen, yo puedo generar acciones para prevenir en un momento determinado situaciones que ocurran en la persona, en la familia y en la comunidad, porque sabemos que las patologías que se generan también dependen de donde yo vivo. Por ejemplo, en el tema ambiental, no es lo mismo una persona que en un momento determinado viva cerca a un basurero, pues va a tener, obviamente, va a estar expuesta a unos riesgos dermatológicos, unos problemas de infecciones respiratorias agudas, de enfermedad diarreica aguda, a una persona que por el contrario viva en un ambiente sano, con mucha arborización, sin ningún problema de contaminación. Entonces, ese tipo de riesgos, en la medida en que se identifiquen, y que seamos coherentes y logran en un momento determinado surtir todas las obstáculos que se están presentando por el tema de reforma, en la comisión
que se está planteando de determinantes sociales, ahí entrarían los alcaldes con todo su gabinete de gobierno o los gobernadores con todo su gabinete, con sus secretarios de despacho, a establecer acciones priorizadas para resolver los problemas que impactan a salud. Sabemos que si el problema es de acueducto, de alcantarillado, pues eso no lo hace salud, pero sí impacta en salud. Entonces, ahí es donde la importancia de la estrategia y del papel que van a tener los territoriales. Hoy en día, un usuario entra al sistema de salud cuando se enferma. De resto, el sistema de salud no lo tiene en su radar. Lo que busca el modelo es que todos los usuarios que viven en Colombia estén en el radar para que, dependiendo de mi edad, dependiendo de mis condiciones, me busquen para prevenirme, dependiendo, por ejemplo, yo por ser mujer ya tengo 50 años, tengo la edad correspondiente, venga, por favor, Olga Lucía, tómese la mamografía. Vea, usted no se ha tomado la citología, o sea, llamar al usuario y no esperar a que el paciente se enferme para que ingrese al sistema de salud. Doctora, y aquí me surge una pregunta y es, ¿cuál es el papel de las empresas sociales del Estado en la conformación y en la operación de estos equipos básicos? La contratación de esos equipos básicos es de responsabilidad de las empresas sociales del Estado. Hay una parte fundamental en esta resolución y es que no se pueden subcontratar, deben ser directamente, ojalá en el momento en que poco a poco vayan avanzándose y consolidándose todo lo que tiene que ver el saneamiento de carteras de la red pueda tener una laboralización ese talento humano y obviamente van a ser los de la planeación de las actividades y obviamente de la coordinación de las mismas. Hoy en día, muchos de los hospitales tienen equipos territoriales, pero para el manejo del PIC, entonces hacen jornadas. Obviamente, como repito, es la gran diferencia acá con esas acciones colectivas a través del PIC, es que eran acciones puntuales en algunos sitios, en algunos momentos, dependiendo de los recursos. Estas serán permanentes a cargo de territorios que van a hacer una diferencia importante porque no es algo puntual, sino algo permanente, repito, y que va a permitir a su vez una monitorización de toda de la población. Doctora, ¿y qué puede suceder cuando una empresa social del Estado no cuenta con la capacidad para conformar la totalidad de los equipos básicos en salud que son necesarios? Bueno, ahí podrían pasar dos cosas. Uno, aliarse con otra empresa social del Estado para que puedan entre los dos cumplir con las condiciones o ahí sí levantar la mano al Ministerio de Salud y Protección Social para que sea a través del ministerio que autorice entrar a un tercero a realizar la operación con esos equipos territoriales de salud. Doctora, y ya pasando a un punto que ha generado gran controversia en el sector salud y es la financiación de estos equipos. Según el proyecto de resolución, los equipos básicos en salud se financiarán con el 5% de los recursos que provienen de la UPC, de los regímenes contributivo y subsidiario. Y de este porcentaje, las empresas no van a poder descontarlo de los acuerdos de voluntades. Desde su postura, ¿cuál es su punto de vista frente a este aspecto? Bueno, pienso que falta que se genere la reglamentación porque el hecho de que diga que es de la UPC no está claro. Sí es claro que no puede ser descontado del incremento porque el 973, recordemos que no es un aumento, es el valor del dinero en el 2023 a los mismos servicios que yo venía prestando en el 2024. O sea, no estamos incrementando, es solamente las instituciones públicas o privadas que venían prestando unos servicios sin aumentar nada tengan la misma capacidad adquisitiva para el 2024. Máxime, que recordemos que el salario mínimo incrementó el 12%, el 70% de un presupuesto de una institución es el talento humano, o sea, ya hay un déficit de hecho para los prestadores. Segundo, recordemos que a nivel de insumos, medicamentos, hay unos incrementos que superan el 20%. Entonces, esa parte de que no sea descontada del incremento a prestador es fundamental para nosotros. Queda pendiente es de dónde van a salir esos recursos
que tengo entendido que no son de la UPC, pero falta la reglamentación de esa resolución para tener total claridad de dónde van a salir los recursos. Doctora, otra pregunta como para ya dar finalizada esta entrevista y es, ¿qué impacto se espera tener en la mejora del acceso a servicios de la salud y la atención de enfermedades de interés en salud pública a través de la implementación de estos equipos básicos? Mira, realmente el impacto debe ser mucho porque primero uno de los resultados que podemos ver en un corto plazo es la disminución de inequidades con relación a la accesibilidad. De hecho, en este momento, varias de las instituciones que ya cuentan con equipos básicos han estado ya en zonas en donde poblaciones con movilidad reducida jamás en 5 o 7 años habían tenido acceso a un sistema de salud. Ya de entrada, eso permite realmente tener mayor posibilidad de cobertura y obviamente de acceso a esta comunidad. Y con el paso del tiempo, lo ideal es tener resultados en salud, pero para obtener esos resultados en salud, tienen que converger precisamente las diferentes secretarías, los diferentes entes para lograr ese impacto que se requiere, que no es en el corto plazo y que requiere la intersectorialidad para lograr los objetivos planteados. Doctora, pues gracias por habernos acompañado en este espacio en la voz de Consultor Salud y por habernos ilustrado tan plenamente los proyectos de resolución. No, a ti te agradezco muchísimo, que tengas un excelente día. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @consultorsalud y consultorsalud.com.